Bon dia a tothom, buenos días, benvinguts a Barcelona, bienvenidos, bienvenidas. Es un gran placer presentar esta mesa redonda del 12º Seminario Internacional de Redes Públicas y Relaciones Editoriales. Esta es la última mesa redonda de este seminario y tenemos muchas participantes con un programa que de entrada parece extremadamente interesante. Elisabet Carbó Catalán, que actualmente trabaja en la Universitat Oberta de Cataluña. Ella es licenciada en Traducción y Interpretación y en Filología Francesa. La verdad es que fue exalumna y eso es un gran placer. Y tiene un máster en Culturas Literarias Europeas realizado en Estrasburgo y en Bolonia. Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, una institución antecesora de la UNESCO, y su interés principal de estudio es la implicación de los gobiernos en la circulación de bienes simbólicos, de capitales culturales y me imagino que también específicamente de literatura. Por tanto, es un gran placer escuchar su ponencia y estoy segura que vamos a aprender muchas cosas que no sabemos. Gràcies. Moltes gràcies, Montserrat. Es un plaer veure't una altra vegada aquí. Gracias a todos, a todas, de hecho, por estar aquí. Por supuesto, quería agradecer a Pura Fernández que me haya dado la oportunidad de presentar mi investigación aquí, a Lluís Agustí, Domingo Ródenas, Javier Aparicio y obviamente a Eva y Carlota por todo el trabajo de organización, que no es poco y es la base de todo. El tema que voy a presentar yo hoy es un poco distinto de los que visteis ayer, en el sentido de que no se trata propiamente de una editorial, sino de una institución que desarrolló una labor editorial, con lo cual veremos actores que no necesariamente son editores profesionales, etcétera, pero que publicaron diversas colecciones literarias. La investigación que presentaré hoy se propone contribuir a la historia de la edición mediante el análisis, como decía, de la actividad editorial del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, una institución que fue el antecedente de la UNESCO, conocida en el ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia cultural, pero que ha sido menos atendida desde los estudios literarios, la historia del libro y que tampoco se ha atendido mucho desde una perspectiva de género. El ICI fue una institución internacional e intergubernamental con sede en París, creada bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Por tanto, como veis, estamos entre 1926 y 1946. Con el objetivo de fomentar las relaciones culturales e intelectuales como medio para promover la paz y la comprensión mutua entre países después de la Primera Guerra Mundial. La labor del ICI incluye un amplio abanico de actividades que van desde promover la revisión de manuales escolares, los intercambios entre profesores o entre estudiantes, el estudio de una legislación internacional con respecto a los derechos de autor y de traducción, etcétera. Yo hoy me centraré en las actividades editoriales en el marco de una política cultural que veía en la literatura y en la traducción herramientas con las cuales podía contribuir al entendimiento entre culturas. Analizaré brevemente también el papel de la mujer en el ICI como parte de un entramado institucional más amplio dedicado a la cooperación intelectual, que se caracterizó básicamente por ser un contexto mayormente masculino. El investigador suizo Martin Grandjean ha hecho un estudio cuantitativo que nos permite saber que en las instituciones dedicadas a la cooperación intelectual auspiciadas por la Sociedad de Naciones había un 80% de hombres, un 8% de mujeres y un 11% para el cual no tenemos datos. Con lo cual, mi contribución se marca también en estos esfuerzos para recuperar la presencia de las mujeres en este ámbito, con un énfasis particular en las mediadoras latinoamericanas como parte de la mal llamada periferia, ¿no? Y el reto, por tanto, sería recuperar la actividad de estas mujeres sin por ello necesariamente caer en narrativas de la excepcionalidad y responder a preguntas relacionadas con los elementos que posibilitaron su participación en estas instituciones y en sus actividades y estudiar sus estrategias de participación. Hechas estas dos consideraciones, mi aportación pretende recorrer terrenos que se han transitado relativamente poco o no lo suficiente en algunas disciplinas como la historia editorial, la historia literaria e intelectual y la historia de la diplomacia cultural y de las relaciones internacionales. En concreto, me interesa analizar el estudio de los gobiernos y de las instituciones intergubernamentales como actores del campo literario y como impulsores de publicaciones y de programas de traducción,
En segundo lugar, el rol de la literatura y de la edición en las relaciones culturales internacionales, en el ámbito de la diplomacia. Y, por otro lado, la presencia de mujeres en estos contextos. En este sentido, los primeros años de actividad del ICI, con la creación de su sección de Relaciones Literarias, por cierto, es importante mencionar que la sección de Relaciones Literarias del ICI fue la única presidida por una mujer y por una mujer, además, latinoamericana, es decir, no europea. Pues, como decía, los primeros años se caracterizaron, como no podría ser de otro modo, por las reuniones para diseñar un programa de actividad para actuar en pro de la paz mundial desde el ámbito literario. Una de las actividades más destacadas y, en cierto modo, más longevas, porque las colecciones literarias que os presentaré hoy son el antecedente de la colección de obras representativas de la UNESCO, es justamente la publicación de una serie de colecciones literarias de clásicos o obras consideradas representativas, en cuyo marco se publicaron una colección iberoamericana y una colección japonesa. A pesar de que el ICI tenía la esperanza de que otros países siguieran este ejemplo para forjarse un catálogo editorial compuesto por un conjunto de colecciones que hubieran funcionado como un tipo de antología de literatura mundial. Sin embargo, solo se publicaron estas dos colecciones que mencionaba ahora, aunque hubo atisbos de iniciar otra colección de literatura china, una colección de literaturas regionales y una colección para un público popular. Es importante mencionar también a estos intentos fallidos, ya que el propio catálogo editorial que se proyectaba nos da información para caracterizar esta institución. La colección iberoamericana es una colección, como decía, de clásicos latinoamericanos, no iberoamericanos como reza el título, publicados en traducción francesa por la editorial Les Belles Lettres, que inicialmente debían publicarse no solo en francés, sino también en inglés, italiano y alemán. La elección de Les Belles Lettres como editorial no es casual, ya que esta editorial se había fundado en 1919, especializada en clásicos latinos y griegos, de modo que el ICI se anexó este capital simbólico, añadiendo por su parte la legitimidad que le confería su carácter internacional para publicar una colección de clásicos de literatura moderna. La colección fue dirigida por un comité de publicación compuesto por personal del instituto, expertos que el instituto convocó, expertos en literaturas extranjeras, traductores, críticos literarios y también representantes nacionales de los distintos países representados, mientras que la editorial Les Belles Lettres se limitó a labores de impresión. Para caracterizar brevemente esta colección, mencionaré algunas cuestiones. Básicamente, como podéis ver en esta diapositiva, el catálogo es más bien clásico, incluye a autores únicamente masculinos, ya fallecidos en el momento de publicación, e incluye obras tanto de ficción, novela, teatro, como de no ficción, también algunas obras históricas, ensayos, etc. Prácticamente todos los autores de obras, pero también de prefacios y traductores, son hombres, con algunas excepciones. He marcado en esta diapositiva los nombres de Gabriela Mistral, Georgette Sustel y Mathilde Pomés como las dos últimas traductoras. Después hablaré un poco más de las actividades de las mujeres en esta colección. Fue una colección también que tuvo un carácter político. De hecho, si localizamos la actividad del ICI en el campo editorial, para usar la terminología bourdieusiana, estamos en el polo heterónomo, concretamente en la parte que tiene que ver con lo político, y no tanto por el contenido de las propias obras, sino por los actores involucrados. Estas obras fueron financiadas por los correspondientes gobiernos latinoamericanos. La distribución de los libros de esta colección recayó en parte importante en ministerios de Asuntos Exteriores, ministerios de Instrucción Pública, embajadores y otras figuras, digamos, representativas en el ámbito diplomático, y también encontramos en el archivo del ICI presiones recibidas por los miembros del comité de publicación cuando las obras vehiculaban opiniones críticas contra el antiguo imperio colonial. Por ejemplo, Gabriela Mistral describe los intentos del español Julio Casares en controlar algunas afirmaciones sobre la historia de América. También fue politizada la circulación o, digamos, la lectura de esta colección. El libro, en el contexto de la diplomacia, desarrolla funciones que no siempre son las que intuitivamente hubiéramos asociado a la literatura. Silvia Molloy tiene un estudio pionero sobre la circulación de la literatura hispanoamericana en Francia, y en este estudio la ensayista califica la colección iberoamericana de fracaso, dado que ésta circuló más en América Latina que en Europa, a pesar de tratarse de una colección de traducciones francesas de obras latinoamericanas, ¿no? Por tanto,
Mi propuesta sería preguntarnos qué nos dice este hecho sobre las funciones que desarrolla el libro en el contexto específico de la diplomacia cultural y, por tanto, propongo que la circulación latinoamericana de esta colección refleja el potencial de las traducciones en términos de construcción nacional, por ejemplo, como refuerzo a la autoestima de los miembros de un grupo cultural, de verse a sí mismos como objeto de interés por parte del otro y, por tanto, muestra un poco el carácter constitutivo de lo nacional y lo internacional y subraya también la necesidad de una historia editorial que sea internacional. En este sentido, es probable que los libros de la colección iberoamericana funcionarán más como un objeto libro que como un soporte que vehiculaba una serie de ideas. Su sentido no emanaría tanto del contenido como de las características de esta edición, publicada en francés. En ese sentido funciona como una forma de consagración, ¿no? Y el hecho de que sea publicada a instancias de una institución internacional lleva implícito también un reconocimiento internacional que consagra no solo las obras literarias incluidas en la colección, sino por metonimia también los países representados. Sobre este tema valdría la pena ahondar más para analizar qué pasa justamente con esta intención política una vez que la obra llega al lector y cómo se resignifican o no estas obras por el hecho de ser publicadas en este contexto. Por tanto, este es un reto tanto de la historia editorial, ¿no?, en términos de historia de la lectura, como de la historia de la diplomacia cultural, que tiene el reto de cómo medir los efectos de las actividades culturales. Paso a hablar un poco de las artesanas y los artesanos tras la colección iberoamericana. En pantalla podéis ver una visualización de la red que estamos reconstruyendo, de los actores que se involucraron en esta publicación. No los mencionaré todos, os he escrito algunos nombres de actores latinoamericanos destacados, algunos franceses también, como podéis ver. Como mencionaba, esta colección está inextricablemente ligada a la historia de su comité de publicación, es decir, es una instancia editorial colectiva, grupal, en la que podemos identificar a algunas personas, digamos, destacadas, pero en la que encontramos un amplio número de mediadores culturales que conectan países y ámbitos profesionales diferentes. Podemos ver, por ejemplo, Gabriela Mistral, de la que hablaré con más detalle, Jaime Torres Bodet, por ejemplo, que es una figura reconocida, etcétera, etcétera. No me detengo para aprovechar un poco el tiempo. Como se puede percibir en esta visualización, la red de colaboradores que contribuyeron en alguna de las etapas del ciclo de vida de las obras es extremadamente variada, ¿no? Y con el ciclo de vida me refiero a la selección, la obtención de fondos, la traducción, la resolución de dudas del traductor, la elaboración de introducciones y prólogos, la distribución, etcétera, ¿no? En este sentido, la colección iberoamericana ofrece un ejemplo paradigmático de la famosa caracterización de Howard Becker de la obra de arte como un fruto de la cooperación de una red de actores. Realmente un ejemplo paradigmático en este sentido. La pregunta es, ¿dónde están las mujeres en estas redes? Mencionaba antes el nombre de Gabriela Mistral, que efectivamente es central en esta colección por ser miembro del comité de publicación. También hay una gran ausencia en la historia del ICI de mujeres como expertas, mujeres como intelectuales. Por otro lado, tenemos la traductora Matilde Pomés, que traduce el libro de Tradiciones peruanas y María de Isaacs, y Georgette Sustel, que es un caso interesante porque a priori la traducción se la piden a su marido, pero el marido escribe al instituto diciendo: mi mujer ha hecho esta traducción, quiero que aparezcamos los dos. Y de hecho no era solo traductora, era etnóloga y especialista en México. Por otro lado, también tenemos mujeres nunca estudiadas como funcionarias, secretarias, mecanógrafas. Son figuras consideradas subsidiarias y que normalmente han quedado en el olvido. En esta intervención me concentraré en el rol de Gabriela Mistral porque es múltiple y de una relevancia destacable. En este sentido, Gabriela Mistral fue extremadamente importante en lo que se refiere a la fundación de esta colección. Mistral fue directora de la sección de Relaciones Literarias y como tal asistió a los debates que tuvieron lugar durante 1926 en el ICI para diseñar un programa de actividad de la misma sección en el campo de la traducción. En estos debates sobre traducción se discute la idea de crear una colección literaria de obras traducidas, pero esta idea no es aprobada inicialmente y, sin embargo, reaparece un año más tarde, en marzo de 1927, en un encuentro de representantes nacionales latinoamericanos, del cual no se conservan las actas, pero que se considera el acto fundacional de esta colección. El vínculo entre las conversaciones sobre traducción en el seno de la sección de Relaciones Literarias y
la decisión de los representantes latinoamericanos de crear esta colección no es otro que Gabriela Mistral, la cual supo aprovechar sus diferentes posiciones dentro de la institución para consolidar este proyecto. Por otro lado, tuvo un rol especialmente destacado en lo que se refiere a la obtención de fondos. Mistral fue la responsable de encontrar los fondos para materializar esta colección en un primer momento, pero también a lo largo de la historia de la colección. Ella usó su capital social y su capital simbólico para conseguir fondos para otros países, no solo para Chile, que es el que ella formalmente representaba. Por ejemplo, en el caso de Colombia y la publicación de María de Jorge Isaacs, y para la que utiliza sus contactos personales en círculos gubernamentales, y también impartió diversas conferencias para conseguir fondos para volúmenes para cuyos países no podían asumir el coste, como es el caso de Cuba y la publicación de América de José Martí. Mistral tuvo también un rol central en lo que se refiere a la toma de decisiones y, de hecho, Mistral durante el 1928 deja de ser la directora de la sección de Relaciones Literarias y, sin embargo, mantiene un fuerte vínculo con la colección como miembro del Comité de Publicaciones y es un miembro cuya opinión tenía especial peso al ser considerada también fundadora de la misma colección. Es la responsable de aprobar las condiciones que la editorial Les Belles Lettres ofrecía al Instituto, es la persona que asesora a su sucesor como director de la sección de Relaciones Literarias, el franco-brasileño Dominique Braga. Es decir, a pesar de que formalmente ya no tiene este rol de dirigir la colección, será siempre la figura que desde la sombra tomará decisiones. Entre estas decisiones también está reforzar el carácter literario de la colección. Dentro del comité había no pocos profesores universitarios que defendían un criterio más elitista, especializado, histórico, etc. Mistral fue central en defender justamente un carácter literario, en insistir para que se publicaran obras de folclore, que para ella era la única producción auténticamente original de América Latina. Y en este sentido es curioso ver cómo las defensoras de la publicación de folclore son Mistral en el comité de publicación y la franco-rumana Elena Bacarescu en el comité de traducciones, con lo cual hay también una coincidencia en términos temáticos y de género sobre la cual sería posible ahondar un poco más. Por tanto, Mistral en este sentido es la responsable de la publicación del volumen de folclore chileno en 1938 o sus propuestas para publicar un volumen de folclore de Centroamérica. Mistral también tuvo un rol especialmente destacado en el uso de la colección iberoamericana como una instancia de cooperación interamericana. Es decir, la ideología de Gabriela Mistral en los años 30 se ha estudiado es efectivamente de cooperación interamericana y en este sentido Mistral usó esta infraestructura para promover la cooperación entre países latinoamericanos oponiéndose explícitamente a estos nacionalismos. En este mismo sentido, Mistral fue una ferviente impulsora de volúmenes cofinanciados, que es una cosa que la institución a priori no permitía. El principio que estructuraba la colección era un país, un volumen, y no había casos de cofinanciación. Mistral propondrá, por ejemplo, un volumen dedicado a Rubén Darío, que pretendía publicar con la financiación sobre todo de Nicaragua, Colombia y Argentina, pero también con contribuciones de distintos países, y volúmenes colectivos de folclore. Estos volúmenes no vieron la luz, pero otra vez, esto nos da información sobre la historia de la institución y sobre cómo el catálogo editorial nos permite caracterizarla. También usó el comité de publicación para dar representación a países que no tenían representación al sustituirla a ella y en este sentido irá reforzando de distintas maneras la cooperación interamericana. Y acabo ya también con las redes de mujeres en la diplomacia cultural, ¿no? Estas instituciones de cooperación funcionaron básicamente gracias a contactos personales de los miembros y en este sentido vale la pena ahondar en el posible rol de Gabriela Mistral como facilitadora de la participación de otras mujeres latinoamericanas. La mexicana Palma Guillén, secretaria y compañera de Mistral y, por cierto, posteriormente casada con el político y escritor catalán Lluís Nicolau d'Olwer. Y, de hecho, Palma Guillén reemplazó a menudo a Gabriela Mistral cuando ésta no podía asistir a las reuniones del comité de publicación y también la sustituyó como representante en otros campos de actividades dentro del ICI. Cabe también ahondar más en la posible influencia de Gabriela Mistral como enlace con la figura de Victoria Ocampo, que también se vinculó a este instituto al final de los años 30. Acabo ya con unas breves conclusiones.
En este sentido, el objetivo de esta presentación era mostrar cómo la colección iberoamericana, publicada por el ICI, contribuye a historizar el segmento del campo editorial que está relacionado con el rol de los gobiernos y de las instituciones intergubernamentales, que tradicionalmente es un rol que se ha asociado al compensar tendencias comerciales. Pero digamos que la sostenida existencia de programas de apoyo o de subvención a la traducción nos habla también de otros roles relacionados con la promoción exterior. Por tanto, este caso quiere ser una contribución, ¿no?, a la historia de los programas de apoyo gubernamental a la traducción y contribuye a reconstruir el proceso por el cual la traducción literaria se concibe también como un ámbito en el cual tiene sentido intervenir desde los poderes públicos y con objetivos políticos. Es significativo también, por otro lado, que uno de los campos de actividad donde encontramos las pocas mujeres presentes en el ámbito diplomático sea la edición, literaturas extranjeras, traducción, etcétera, cosa que a la vez también resitúa a la mujer en los procesos de construcción nacional, que es otro ámbito en el cual han sido excluidas normalmente. Y acabo también con el foco en el caso de Gabriela Mistral, que contribuye a revisar la historiografía acerca de su figura, ¿no?, superando un poco el mito de la maestra y de la poeta para ahondar en su perfil de intelectual, de editora, de diplomática, que supo aprovechar sus contactos y sus posiciones dentro de esta institución para conseguir capacidad de influencia y también para avanzar en sus objetivos políticos e ideológicos, objetivos que no necesariamente eran los de la política exterior chilena ni los de la política exterior de la Sociedad de Naciones, especialmente si tenemos en cuenta el modo como usó la colección iberoamericana como plataforma de cooperación regional, concretamente latinoamericana. Con lo cual, de este modo, la llamada maestra de América se convierte también en una de las primeras diplomáticas de América y lo hace mediante la edición. Muchas gracias. Y he añadido algunas palabras porque con muchos de vosotros no nos conocemos, así tenéis un poco de palabras clave para conocer un poco el trabajo que desarrollamos en el proyecto RC. Muchas gracias.